Última hora en el mercado mexicano. La posible llegada de Irving Lozano a Cruz Azul atraviesa su momento más complicado. De acuerdo con la información más reciente, la directiva celeste frenó la operación debido al alto salario del futbolista. Actualmente, Lozano percibe cerca de $7 millones con San Diego FC, cifra que está fuera del presupuesto de la máquina. Desde Cruz Azul fue clara la postura. Para avanzar, el atacante tendría que reducir su sueldo a alrededor de $3 millones, es decir, más del 50% menos de lo que gana hoy. Además, trascendió que su salida del club estadounidense se da por temas de indisciplina, un factor que también pesa en la negociación. Por ahora, no hay acuerdo. El fichaje sigue en pausa y el futuro del Chucky permanece en el aire. ¿Habrá giro o se enfría definitivamente la bomba? Lozano se mantiene en el aire luego de que el San Diego FC le ha comunicado que no lo tiene en planes para la próxima temporada de la MLS. Ante esta situación, los representantes del Chucky lo han ofrecido a varios clubes de la Liga MX, entre ellos Cruz Azul. Sin embargo, de momento la máquina le ha cerrado la puerta a esta opción y lo hizo por una razón en particular: el tema del sueldo. Irving Lozano gana más de $7 millones al año como futbolista de la Major League Soccer, una cantidad que es impagable prácticamente para todos los clubes de la Liga MX. De hecho, en la plantilla de los Cementeros no hay un solo jugador que gane más de $3 millones al año como salario. Así que si Irving Lozano quiere convertirse en una opción atractiva para los clubes de la Liga MX, tendría que aceptar una reducción considerable con respecto a lo que está ganando en los Estados Unidos. Además, el Chucky Lozano tiene todavía 3 años más de contrato con el conjunto de San Diego, así que se tendría que negociar alguna compra o bien algún préstamo. Sin embargo, es muy complicado que los clubes norteamericanos te ayuden a pagar una parte del salario, así que en este momento la situación luce muy complicada para Irving Lozano. Sin embargo, sus representantes continúan trabajando a marchas forzadas para conseguirle una nueva opción y un nuevo club. Yo de momento vuelo con ustedes. Fuerte abrazo. Un abrazo, César. Igualmente, este es el rendimiento de Irving Lozano después de que se fue de Pachuca, su primera etapa en el en el PSV, muy exitosa, ganando 3 títulos. En la segunda ya le costó un poquitín más de trabajo, su rendimiento en el Napoli, donde salió campeón en Italia. No, o sin ser un titular, digamos, indiscutible, sí jugando bastante, pero nunca se hizo de un puesto, digamos, fijo, Paco, ¿no? El rendimiento de la MLS con el San Diego y luego el de la selección, que parece también haber venido de más a menos, ¿no? De aquel gran momento con el gol de Alemania en 2018 a un futbolista bastante más intermitente. ¿Tiene mercado en México, Irving Lozano? Todo, buenas noches, todo el mercado. Por supuesto, es un jugador vigente, es un jugador interesante, importante, marca diferencia, importante para la selección, importante para cualquier club que lo quiera recibir. Lo que pasa es que el costo del sueldo es prácticamente impagable para el fútbol mexicano. Su historia ahí queda. Para mí ha sido un jugador triunfador. No hay nada más que agregar. En Holanda campeón, en Italia campeón. En San Diego no sé qué haya sucedido, tema de indisciplina, no sé qué haya sucedido para dejarlo de lado, para prescindir de él. Y en la selección creo que cumplió en Rusia y después, bueno, nadie jugó bien en Qatar. Creo que sí tiene mercado, deberían varios clubes estar interesados en él. Me parece que inclusive la federación tendría que hablar con él y si le interesa a Javier Aguirre traerlo al Mundial o llevarlo al Mundial, buscarle un equipo en México. Creo que ese sería el camino, porque son 6 meses tenerlo aquí. No vas a contar con él en la liguilla, pero después sí lo puedes contar con él los próximos años. Entonces, sí creo que tiene mercado Irving Lozano. Algunos dicen que es un jugador indisciplinado, en lo absoluto, lo conozco desde muy chavo. Es un jugador rebelde, es un jugador muy echado para adelante. El apodo tiene que ver con el carácter, ¿no? Sí, está bien, pero no quiere decir que sea indisciplinado, ¿no? Después te puedes equivocar, cometer errores y pagar las consecuencias, pero para mí es un tipo que ahí está su carrera, ahí están sus números y claro que tiene mercado en el fútbol mexicano. Ahora, tendría que bajar, tocayo,
considerablemente sus pretensiones económicas. Estamos hablando de Alzón de por ahí de un 60% para entrar más o menos en un universo posible del fútbol mexicano. No sé si Lozano esa opción se la va a plantear o si se la debería plantear. Sí, buenas noches a todos. Yo, a diferencia de Paco, pienso, es un jugador conflictivo, ha tenido problemas en selección Dejó de venir a nacional. selección por eso, ¿no? Mucho tiempo, recordemos los planteamientos tácticos, tú que estaba Jimmy Lozano de técnico, tiene un sueldo muy alto, tiene más de 30 años, o sea, sí te la piensas para traer un jugador a esa edad, con ese sueldo y que te pueda generar problemas de vestidor cuando sabemos y los damos, y más, lo vamos a analizar más adelante, el tema de Real Madrid, lo que implica, y aquí está Mario Carrillo, un director técnico, gestionar muy bien a un grupo. Hay vestidores muy pesados, es un jugador con mucha experiencia, con muchos logros, con experiencia europea, pero sí es un jugador conflictivo, o ha sido un jugador conflictivo. Tan es así que teniendo un contrato en un equipo nuevo en la MLS, está quedando fuera por una razón que desconocemos todavía, ¿no? Pero no cualquier equipo lo hace. Entonces, sí, va a ser difícil encontrar equipo en la Liga Mexicana, salvo que lo que tú bien dices, que se baje, pero... O sea, como le dices tú. ¿Yo? ¿No? ¿No eres tú el que le puso así? A uno de esos, o sea, no va a ir Chivas, tal vez, ya estirando mucho la liga. No, él daría un salto de calidad a cualquier equipo. Yo estoy de acuerdo con Paco. Es decir, es un jugador que ha rendido en todos los equipos, pero aparte de eso, en la Copa del Mundo. La Copa del Mundo ha sido trascendental, el Chucky Lozano. Es decir... ¿Pero en cuál? En Rusia lo vimos, ¿no? Bueno, contra Alemania. En el partido con Alemania, que hizo el gol, que fue el primero. ¿No de te los gustó cuatro. esa actuación? ¿Te gustó O sea, a ti? es que fue el primero de los 4 Bueno, partidos. ¿te gustó a ti? ¿No te gustó? Es decir, decir le que pones tuvo un pero a mundial todo también. trascendental. No, le pones pero a todo, No, Mario, hermano. pero Es es que, decir, es o sea, un tuvo un buen tremendo partido con Alemania jugador porque y hizo lo el gol vi de la a nivel victoria, pero no mundial tuvo un mundial y lo vi trascendental. contra Alemania. Es No decir, tuvo un mundial no es trascendental. cualquier equipo, es un parámetro importante en la Copa del Mundo. En verdad que es todo muy el tiempo, difícil. no te emociones, porque no tuvo un mundial trascendental. No, pero tú lo descartas muy fácil. No lo descarto. Sí, no No exagero. Por supuesto. No exagero. No, bueno, no exageras, eres muy congruente, pero sí, Pero en no verdad, tuvo un mundial te falta un trascendental. poquito más para valorar lo que hace un gran jugador que le da un salto de calidad a cualquier equipo, y aparte de equipos aquí en México, por ejemplo, así de bote pronto, puede ir al Pachuca, por ejemplo, al Pachuca, ¿qué te gusta? ¿6 meses? ¿5 meses? Y después de ahí se va al Oviedo. Por darte un ejemplo, se puede hacer muchas cosas. Tiene que tener actividad para la Copa del Mundo. Yo lo considero titular de la selección nacional actualmente. Es que, a ver, es un jugador, hay que tomar en cuenta esto. Por ejemplo, cuando muchos futbolistas no querían venir a la selección, o ponían peros, o es que si no viajo en primera, es que si no me llevan a tal o cual lugar, si no hago, quiero un viaje directo, no quiero escala. El Chucky siempre se jugó el físico. Sí. Siempre se jugó el físico. Tiene una jugada que lo lleva al hospital en un amistoso. Pero es decir, no escatima. Él le entrega todo una vez que se pone en la playera de la selección, no escatima. Dice Ricardo que es conflictivo. Yo creo que fue imprudente en esa declaración cuando dice, es que sí, la alineación no nos gustó, el planteamiento es imprudente, se equivoca, pero yo no creo que sea conflictivo. Pidió el cambio en el partido con Argentina también, Sí, ¿no? Para poner también ese contexto. Ni En indisciplinado. Qatar pidió el cambio. Ni indisciplinado, porque hay que ver la historia y hay que ver los entrenadores. ¿Qué entrenadores han escuchado ustedes que se haya quejado de él? Gattuso, al contrario, le gritaba y le llamaba la atención en la cancha y lo ponía a jugar. Y lo mismo Ancelotti, lo cambió de posición y el Chucky jugó donde lo pusieran. Y en Holanda lo mismo. Y en Pachuca hay que preguntarle al profe Mesa qué opina del Chucky Lozano. No lo estoy defendiendo, simplemente que lo conozco muy bien y sé que no es un tipo ni indisciplinado ni conflictivo. Quizás no nos gusta porque no estamos acostumbrados que el futbolista mexicano sea así, pero yo creo que cuando se pone a jugar siempre ha respondido. ¿Viene a la baja? Sí, viene a la baja. Pero lo acaban de correr de su equipo Sí. por indisciplinado. No, o sea, no algo sabemos Bueno, qué fue lo que pasó. No sabemos el acto como tal, pero el club lo único que permitió o que se encargó de trascender El fue entrenador, una indisciplina del bueno, jugador. yo me quedo con el entrenador con la mano en las bolsas y diciendo, es que jugamos mejor sin él. Si tú como entrenador te atreves a decir eso de tu jugador, porque todavía es jugador del San Diego, creo que estás equivocado tú. Era su futbolista Pero, Paco, bandera. Creo que estás equivocado tú. Pero si yo soy directivo de ese equipo, al que le llamo la atención no es al jugador, es al técnico, porque es un activo del club. Claro. No te expreses mal de él y después
Si no lo quieres, negociamos. Pero es un activo que puedes vender. Y es un concepto muy distinto el de disciplina al de conflicto. Por eso dije conflicto, no dije disciplina. Disciplina tiene que ver con el descanso, con la alimentación, con el trabajo, con la vida diaria de un deportista, no se cumplen esos factores. Y el de tipo conflictivo, para mí, después de la experiencia que tengo, con base en mi experiencia más bien dicho, la gestión de un vestidor es fundamental. Y si un jugador que se hizo una contratación en 6 meses no encaja con un contrato de 3 años con ese sueldo, algo grave habrá sucedido. Claro. Entonces, es difícil, no tenemos la información. Pero, ¿qué conflictos conoces del Chucky, Ricardo? Pues una declaración imprudente, como bien lo dijiste, o que generó un conflicto que lo alejó de selección nacional, incluso no sé si el Mundial se cruzó. Estuvo el Mundial, fuera del Mundial, ¿no? No, jugó ¿Fue el al Mundial? Mundial? Porque, Pues insisto, no fue. En el partido crucial con Argentina, Chucky Ahora, Lozano y en pide esa cambio. posición específica, porque te juega por los dos lados, ¿sí? Acuérdense que Tecatito y él eran el futuro de México, quien nos iba a durar muchos años, y no duraron mucho ninguno de los dos. Han estado, está Vega, Lainez, Huerta, Quiñones, Chucky, Alvarado. O sea, hay muchas opciones para jugar por fuera en la selección nacional. Él es una de ellas. Sí, por eso, titular así de cajón en selección, como dice Mario. Si recupera su nivel, no al nivel óptimo, no regresará a su apogeo otra vez, pero sí creo que tiene para ser mejor que cualquiera de esos que menciona Ricardo, ¿no? No es que Vega. Las características de Irving Lozano, la experiencia, sí, no, pero es un jugador comprometido, desparpajado, arriesgado. Creo que recuperándolo un poco y con el aliciente que implica una Copa del Mundo, sí le puede dar a Javier Aguirre más que cualquiera de esos elementos. O sea, sí lo veo convocado a fuerza, ¿no? Después, titular, ¿quién hay? ¿Quién es el gran extremo en México? El que más garantiza para mí en estos momentos es Cendejas, y no está en la selección mexicana, ¿verdad? Por otros motivos. Pero ¿quién más que digas, no, aquí es garantía porque está Alvarado, porque está Huerta, Quiñones, que no es un extremo tampoco natural? Sí, creo que Irving Lozano es debería de ser Alexis, que no ha logrado asentarse o quedarse con ese lugar tampoco, ¿no? Sí, tampoco garantiza en estos momentos a Alexis, que ha sido mucho mejor a nivel de clubes que a nivel de selección. La carrera de Irving Lozano es ejemplar, porque no es el caso del que va a Europa y dices, le quedó grande Europa y se regresa a México, regresos prematuros. Él ya hizo una carrera bastante buena en Europa. Lo del Napoli fue muy meritorio, con el grado de dificultad que se presentó al principio con Gattuso, muy meritorio que terminara de alguna forma consolidándose y siendo campeón con ese equipo. Ese ritmo de Europa, ese roce internacional que pocos futbolistas mexicanos tienen, creo que sí debes aprovecharlo en una Copa del Mundo. Irving Lozano, cuando se fue de México, era muy desequilibrante acá con el Pachuca, muy rápido, pero era un jugador al que le pegaban mucho y se quedaba mucho también, le pegaban y se quejaba. En Europa, para mí, entre otras cosas, lo que aprendió es, te van a pegar y levántate y juega. Y es un jugador en ese sentido muy, muy comprometido, que quiere la pelota, que arriesga. Sí, ahora, él mismo, si está bien asesorado, que espero que lo esté, pues tiene que entender que ya no puedes cobrar ni la mitad de lo que cobrabas, ¿no? Ya lo reportaba César, ha sido ofrecido a varios equipos, el único que lo ha hecho ya, digamos, más o menos público es ahora Cruz Azul. Su equipo está haciendo el trabajo que hay que hacer. ¿A qué equipo le vendría mejor? Yo insisto, tendría que ser uno de los contendientes. La lógica es Pachuca, como lo decía Mario. ¿Por qué? Porque Pachuca está obligado a rescatarlo. Y porque Jesús sabe perfectamente, de ahí salió, vente para acá y yo te voy a ayudar a buscar otra opción después. Obviamente el tema económico ya lo platicamos y yo creo que es una buena opción para retomar. O sea, ¿no ves a ninguno de los 5? No, ya América se descartó, Cruz Azul no lo veo. La noticia de último momento sobre Irving Lozano ha sacudido por completo el mercado del fútbol mexicano y en especial el entorno de Cruz Azul. Cuando todo apuntaba a que la máquina estaba muy cerca de concretar uno de los fichajes más mediáticos de los últimos años, la negociación se ha enfriado drásticamente por un factor que hoy pesa más que nunca en el fútbol moderno, el salario. De acuerdo con la actualización más reciente, Cruz Azul ha dicho no de momento a la llegada del Chucky, no por falta de interés deportivo ni por dudas sobre su calidad, sino porque las condiciones económicas actuales hacen inviable la operación. Hoy, Irving Lozano percibe alrededor de $7 millones anuales con San Diego FC, una cifra completamente fuera del rango salarial que maneja la directiva celeste. Desde la noria la postura ha sido clara y firme. Si Lozano quiere vestir la camiseta de Cruz Azul, debe bajarse el sueldo de forma considerable hasta una cifra cercana a los $3 millones por temporada, lo que representa más del 50% de reducción respecto a lo que actualmente gana en la MLS.
Esa condición, hoy por hoy, es el principal obstáculo que tiene frenada la operación. Y aquí es donde empieza el verdadero debate. Porque no estamos hablando de cualquier jugador. Estamos hablando de un futbolista que fue campeón en Europa, que jugó en ligas de primer nivel, que ha sido referente de la selección mexicana durante años y que en condiciones normales estaría fuera del alcance económico de casi cualquier club de la Liga MX. Pero el contexto actual de Lozano es distinto y eso explica por qué Cruz Azul se atrevió siquiera a sentarse a negociar. El Chucky ya no es aquel joven que salió del PSV rumbo al Napoli como una de las grandes promesas del fútbol mexicano. Hoy es un jugador experimentado, con recorrido internacional, pero también con un presente que genera preguntas. Su paso por San Diego FC, aunque económicamente muy rentable, no terminó de la mejor manera. Y ese detalle es clave para entender todo lo que está pasando. Porque según la información que ha trascendido en las últimas horas, la salida de Lozano del club estadounidense se daría por temas de indisciplina. No se trata de una versión menor ni de un simple rumor. Es un punto que ya está sobre la mesa y que ha llegado a oídos de la directiva de Cruz Azul, la cual analiza el fichaje no solo desde lo deportivo y lo económico, sino también desde el impacto que tendría en el vestidor. Y aquí Cruz Azul está actuando con una lógica que históricamente no siempre había tenido. La máquina viene de años muy complicados, de proyectos fallidos, de fichajes caros que no rindieron, de plantillas desequilibradas y de decisiones impulsivas. Hoy, el club intenta construir con mayor orden, con mayor control financiero y con una idea clara: no romper el vestidor ni el presupuesto por un solo nombre, por más mediático que sea. Aceptar a Irving Lozano con un salario de $7 millones habría significado convertirlo automáticamente en el jugador mejor pagado del plantel, muy por encima del resto. Y eso en cualquier equipo genera tensiones internas. ¿Cómo le explicas a futbolistas que vienen rindiendo, que llevan años en el club o que han aceptado ajustes salariales, que llega alguien ganando el doble o el triple? Cruz Azul no quiere repetir errores del pasado. Por eso la propuesta fue directa. Cruz Azul sí quiere a Lozano, pero bajo sus condiciones. Un sueldo acorde al mercado mexicano, con incentivos, con bonos por rendimiento y con un rol importante dentro del proyecto deportivo, pero no un contrato que desbalancee todo. La cifra de $3 millones no es casualidad. Es el límite que el club considera razonable para una figura de ese perfil. Desde el lado del jugador, la situación es mucho más compleja, porque aceptar esa reducción salarial implicaría reconocer que su prioridad ya no es el dinero, sino el proyecto deportivo, el regreso a México y posiblemente relanzar su carrera de cara a los últimos años de alto nivel y a futuras convocatorias con la selección mexicana. Pero renunciar a más de la mitad de tu salario nunca es una decisión sencilla, por más amor que exista por un club o por una liga. Además, Lozano sabe que, pese a los problemas de indisciplina que se mencionan en San Diego FC, sigue teniendo mercado. No al nivel económico de la MLS, quizá, pero sí en otras ligas o proyectos donde pueda negociar mejores condiciones que las que hoy le ofrece Cruz Azul. Por eso, del lado del futbolista, no hay prisa y la postura es de análisis total. Mientras tanto, el entorno celeste vive una mezcla de ilusión y frustración. Ilusión, porque durante días se habló de la posibilidad real de ver al Chucky con la camiseta azul, algo que habría sido un golpe mediático brutal para la Liga MX. Y frustración porque la afición sabe que este tipo de fichajes no se presentan todos los días y que cuando aparecen cualquier detalle puede echarlos abajo. Pero también hay una parte de la afición que entiende la postura del club, porque Cruz Azul no puede hipotecar su estabilidad financiera por un jugador que, aunque talentoso, llega con dudas físicas, con un contexto disciplinario delicado y con un salario desproporcionado para el fútbol mexicano actual. El recuerdo de fichajes caros que no funcionaron sigue muy presente en la Noria. En este punto, la negociación está congelada pero no rota. No hay un no definitivo, pero tampoco un sí cercano. Todo depende de un factor clave: la decisión personal de Irving Lozano. Si el Chucky decide priorizar el regreso a México, la cercanía con su gente, la presión mediática de la Liga MX y la posibilidad de convertirse en referente inmediato de Cruz Azul, entonces el sacrificio económico podría llegar. Sí, por el contrario, Lozano considera que bajar más del 50% de su salario es un precio demasiado alto. Entonces la operación simplemente se caerá y Cruz Azul seguirá explorando otras opciones en el mercado.
Y aquí es importante subrayar algo. La directiva celeste no está desesperada. No va a firmar por firmar. Prefiere quedarse sin el fichaje a cometer un error estructural. También hay que poner sobre la mesa el tema de la disciplina. Porque más allá del dinero, este punto genera ruido. Cruz Azul quiere jugadores comprometidos, alineados con el proyecto y con un comportamiento profesional intachable. Cualquier duda en ese sentido hace que la balanza se incline en contra del fichaje, por muy atractivo que sea el nombre. En resumen, la bomba del Chucky Lozano a Cruz Azul está en pausa, no por falta de interés, sino por una combinación de factores: salario elevado, exigencia de reducción drástica, contexto disciplinario y una directiva que, por primera vez en mucho tiempo, parece dispuesta a decir no cuando las condiciones no encajan. El mercado sigue abierto, el tiempo corre y la decisión final está en manos del jugador. ¿Aceptará Irving Lozano bajarse el sueldo para volver a México y liderar a la máquina? ¿O priorizará lo económico y buscará otro destino? Por ahora, la novela sigue abierta y en Cruz Azul la cautela le gana a la ilusión.